Hola, muy buenos días a todos. Agradezco al comité organizador por la invitación. Es para mí un placer estar hoy con ustedes con el tema resonancia magnética en enfermedad neurodegenerativa. Esta plática está dividida en dos partes. Como primer punto, vamos a mencionar los puntajes utilizados comúnmente para la evaluación de las demencias. No es la intención hacer una descripción exhaustiva de las diferentes demencias, pero vamos a ir revisando algunos casos clínicos, sobre todo para poder distinguir cuándo pueden ser útil sistemas de proceso, cuándo hay que evaluar estructuras de forma sistemática y cuándo debemos utilizar ciertos signos o mediciones bajo una pregunta clínica específica. En la segunda parte vamos a hablar de algunos signos clásicamente descritos y de su utilidad clínica. En cuanto a los sistemas de puntaje o escalas, vamos a revisar la escala de atrofia del lóbulo temporal medial que utilizamos sobre todo para evaluar la enfermedad de Alzheimer, la escala de atrofia cortical entorrinal, la escala de Fasecas, el score de atrofia cortical posterior o también conocido como escala de Coedan y la escala de atrofia cortical global. Comenzando con la escala de atrofia del lóbulo temporal medial, vamos a tener que considerar tres características: el ancho de la fisura coroidea, el ancho del asta temporal y la altura de la formación hipocampal. Esta escala la utilizamos principalmente para evaluar la enfermedad de Alzheimer y la secuencia que utilizamos es una secuencia ponderada en T1 en el plano coronal. Vamos a visualizar los cortes a través del hipocampo a nivel de la protuberancia anterior. Esta escala es importante no porque todo el mundo la use, aunque sí es una escala muy comúnmente utilizada. Nos recuerda los aspectos que se deben valorar de forma rutinaria. Esta escala evalúa el tamaño del hipocampo respecto al lóbulo temporal y el tamaño de la fisura coroidea. En el lado izquierdo pueden ver una puntuación de 0, que es esperado ver en un paciente normal. Para evaluar el grado en esta escala no se puntúa cada aspecto. Es una escala numérica cualitativa, por lo que a los 75 años podemos esperar tener un grado 0 o incluso 1, y a los más de 75 años puede ser esperado encontrar una mayor amplitud de la fisura coroidea, esto reconociendo que con el envejecimiento el volumen del cerebro de alguna manera disminuye, pero contrastado con una imagen como la de su derecha, con una escala grado 4, podemos ver que esto es francamente patológico. Esta siguiente escala, la escala de atrofia de la corteza entorrinal, se utiliza para identificar la enfermedad de Alzheimer en sus etapas iniciales, incluso antes de que se observen cambios en el hipocampo. Vamos a evaluarla también en el plano coronal a nivel de los cuerpos mamilares. La fisura coroidea y el cuerno temporal pueden cambiar con el tamaño de los ventrículos. Por eso es que esta escala se enfoca en la relación del giro parahipocampal con la tienda del cerebelo. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, debe descansar completamente sobre la tienda. Y en la imagen de la derecha podemos ver lo poco definida que está la arquitectura de estos hipocampos que se encuentran atróficos, con incremento en la amplitud de la fisura coroidea y del cuerno temporal. La presencia de líquido entre el tentorio y el parahipocampo se ha llamado también como signo de la hendidura tentorial. Por lo general, la enfermedad de Alzheimer se presenta en pacientes de edad avanzada, o al menos en su presentación más común, con atrofia desproporcionada del lóbulo temporal mesial bilateral, en particular, como dijimos, el hipocampo y la corteza entorrinal. Los lóbulos temporal y parietal también pueden verse afectados, pero esto de forma menos marcada. Estas dos escalas
A menudo son asociadas con angiopatía amiloide cerebral. Clásicamente, tenemos pacientes ancianos con pérdida progresiva de la memoria a corto plazo, especialmente anterograda, en los que el tratamiento va a ser con inhibidores de la colinesterasa y antagonistas del receptor NMDA. La importancia clínica de identificar de forma temprana esta patología incluye la planificación anticipada de la atención y el posible uso de tratamientos que pueden ser modificadores de la enfermedad para retardar la progresión. Descritamente se ha renombrado esta entidad, que nos referimos a ella ahora como encefalopatía de esta proteína, también por sus siglas en inglés CDP43, relacionada con la edad y con predominio límbico. Este término comenzó a utilizarse en el 2019 y la utilizamos para referirnos a esta patología que se produce por el depósito de esta proteína, especialmente en sujetos de más de 80 años. Este término, que también por sus siglas en inglés se conoce como LATE, es el principal diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer, que puede imitar clínicamente e incluso coexistir con ella. Ambos patologías muestran atrofia hipocampal e hipometabolismo del lóbulo temporal medial. Sin embargo, se puede sugerir que se trata exclusivamente de LATE si los biomarcadores de PET de amiloide y o tau son negativos. Debido a que no existe biomarcadores confiables y el diagnóstico formal solo se puede realizar con autopsia, no podemos estar tan seguros de qué tan común es esta patología. Las personas con encefalopatía relacionada con la edad de predominio límbico por depósito de esta proteína TDP43 suelen tener problemas de memoria, pero puede tener un ritmo más lento en los cambios clínicos comparados con las personas con enfermedad de Alzheimer. Es posible ver que con el tiempo a estos pacientes les resulta más difícil recordar hechos, conversaciones y acontecimientos. Podemos tener pacientes que con frecuencia repitan lo que dijeron, puedan olvidarse las cosas y tener dificultad para encontrar las palabras correctas durante las conversaciones. También pueden tener dificultad para comprender las palabras. En estas dos imágenes que les presento aquí, una de eco de gradiente y otra de susceptibilidad magnética, pueden ayudarnos a identificar microhemorragias. Las microhemorragias cerebrales, sobre todo las que se describen de localización periférica, pueden sugerir el diagnóstico de angiopatía amiloide cerebral, que está asociado con un grupo de enfermedades en los que hay depósito de amiloide. En el caso del depósito amiloide cerebral, que puede ser en varias partes del sistema nervioso central, el ejemplo más conocido es la enfermedad de Alzheimer. En la escala de Coeda, que también es conocida como escala de atrofia posterior, vamos a evaluar también enfermedad de Alzheimer, pero específicamente la variante visual. Se revisa el lóbulo parietal, el surco del cíngulo posterior y el surco parieto-occipital. Al revisar estos estudios debemos valorar los cortes en 3 planos, y aunque la atrofia cortical posterior suele considerarse una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, tiene una presentación clínica en pacientes tan jóvenes como 50 años, o la debemos considerar en al menos pacientes menores de 65 años, y puede tener esta apariencia distintiva en las imágenes. Tener esta afectación de los lóbulos parietales a menudo conduce a apraxias, así como anomalías del procesamiento visual. Estos pacientes pueden perderse, pueden tener problemas para leer mapas, para planear o completar tareas que requieren de integrar el procesamiento visual. El surco marginal y los surcos parieto-occipitales suelen ser un poco más anchos que otros surcos en la superficie interhemisférica. Y podemos ver aquí cómo se gradúan del 0 al 3, dependiendo de qué tan ensanchado se vea el surco. En esta otra escala, la escala de atrofia cortical global, evalúa la dilatación de los surcos en la región, tanto frontal, parieto-occipital, temporal y el tamaño del tercer ventrículo. También da una puntuación de 0 a 3. Esta escala también es conocida como escala de Pasquier. Es un sistema de calificación cualitativo
que está desarrollado para evaluar la atrofia cerebral, específicamente en este contexto de enfermedades neurodegenerativas. Con ella vamos a evaluar la atrofia en 13 regiones cerebrales que van a estar evaluadas por separado en cada hemisferio y va a dar como resultado una puntuación final que va a ser la suma de todas estas regiones. En este contexto es importante señalar que algunos trastornos neurodegenerativos presentan asimetría o atrofia específica de algunas regiones, como en el caso de la degeneración lobar frontotemporal. Es importante puntualizar que la demencia frontotemporal hace referencia a una enfermedad de diagnóstico clínico, y en todo este grupo de demencias frontotemporales vamos a tener que abarcar una serie de fenotipos clínicos y de imagen que van a estar divididos en general en las variantes conductuales y las del lenguaje. Y para esto va a ser importante comprender la neuroanatomía funcional del lenguaje para predecir el tipo de demencia presente. En estas imágenes está resaltada el área de Broca, que como ayuda para recordarlas podemos seguir el orden alfabético y vamos a tener entonces el área de Broca más anterior y Wernicke más posterior. La demencia frontotemporal comparte bases patológicas con muchas otras afecciones y por lo tanto con frecuencia podemos tener que coexisten. En este esquema podemos ver una relación entre el predominio de la región afectada y cómo se correlaciona con estas patologías, como vamos a tener la variante de comportamiento y los otros subtipos de la variante de la fascia primaria progresiva o conocida como la variante del lenguaje. También hay que recordar que pueden sobreponerse con diferentes afecciones motoras, como la esclerosis lateral amiotrófica, la degeneración córtico-basal y la parálisis supranuclear progresiva. Con ellas comparten anomalías no solo patofisiológicas, pero también genéticas, y podemos tener el depósito también de esta proteína TDP43 en diferentes partes del cerebro y pueden presentarse de forma esporádica o familiares. La escala de Fasecas nos va a ayudar a cuantificar la cantidad de hiperintensidades en la sustancia blanca en el cerebro que pueden atribuirse a la isquemia crónica por enfermedad de pequeños vasos. En concreto, va a ser el cambio de la señal de la sustancia blanca, sobre todo la sustancia blanca profunda, y la vamos a evaluar mejor en la secuencia de imágenes ponderadas en T2 y T2 FLAIR, como lo vemos en este ejemplo. Y vamos a puntuar del 0 al 3, también dependiendo de qué tan confluentes sean estas lesiones. Estas hiperintensidades de la sustancia blanca a menudo las encontramos en la demencia vascular, pero también pueden ser parte del envejecimiento normal, por lo que asignar un puntaje en esta escala no quiere indicar que existe patología, porque podemos tener un fase CAS 1 generalmente normal en pacientes ancianos, mientras que tener un puntaje 3 puede que sí sea patológico. La demencia vascular, también conocida como deterioro cognitivo vascular, va a ser la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Se observa principalmente en pacientes con aterosclerosis y con hipertensión arterial y va a ser el resultado del acúmulo de múltiples lesiones en la sustancia blanca o infartos corticales. También es posible dividir la demencia vascular en subtipos, aunque no se ha llegado a un acuerdo general y existe cierta superposición entre ellas. Pero podemos distinguir principalmente la demencia de vasos pequeños, de enfermedad de Biesbanger, la demencia vascular cortical, que aproximadamente equivale a la demencia o enfermedad multiinfarto, la demencia por infarto estratégico y la demencia talámica. Hay otras herramientas que afortunadamente cada vez están más disponibles, como estas de segmentación y morfometría, pero es importante mencionar que el uso de estas herramientas no debe reemplazar nuestra valoración. Debemos realizar primero una valoración visual y reconocer que nos puede ayudar a no pasar por alto anormalidades que pueden ser sutiles. Y no es únicamente por evaluar una estructura única, sino evaluar las estructuras y la proporción que guardan entre ellas. Otra herramienta útil, claro, es la medicina nuclear. Al hablar de demencias, en algunos casos, la resonancia magnética por sí sola no va a ser de gran ayuda.
y es necesario combinarla con la presentación clínica y los exámenes de medicina nuclear para llegar a un diagnóstico más probable. Por ejemplo, la demencia con cuerpos de Lewy no es un diagnóstico fácil de realizar únicamente con resonancia magnética, ya que muchas veces la apariencia no va a ser específica, o incluso podemos tener un estudio normal. Pero en los estudios de medicina nuclear podemos ver cómo se preserva la actividad metabólica en la corteza del cíngulo posterior, que incluso ha sido llamado como signo de la isla del cíngulo, y puede ser útil cuando lo encontramos, ya que la demencia con cuerpos de Lewy además comparte muchas de sus características con la enfermedad de Parkinson, y especialmente con la demencia de la enfermedad de Parkinson, pero se distingue más fácilmente sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad. Más adelante hablaremos de otros signos, como el signo de la cola de la golondrina, que también está descrito en la enfermedad de Parkinson, que requiere imágenes de alta resolución y un estudio de mala calidad puede imitar un signo positivo, así que debemos tener cuidado. Como puntos clave de esta primera parte, hay que recordar que la evaluación de los lóbulos temporales mesiales y los hipocampos para detectar pérdida de volumen se puede realizar de forma visual, utilizando estas escalas que mencionamos, como la de la atrofia del lóbulo temporal medial o de la atrofia de la corteza entorrinal, o utilizando también morfometría. Cuando identificamos una pérdida de volumen desproporcionado del hipocampo con ensanchamiento de la fisura coroidea y el asta temporal y la elevación del giro parahipocampal sobre el tentorio, van a ser características útiles para evaluar en todas nuestras exploraciones. También hay que recordar el rol de la medicina nuclear. La PET amiloide va a ser positiva antes que la PET con FDG y que a su vez precede a la pérdida de volumen que podemos encontrar en los estudios de resonancia magnética. Recordar también que la presencia de incluso una pequeña cantidad de microhemorragias sugestivas de angiopatía amiloide cerebral aumenta significativamente la probabilidad de enfermedad de Alzheimer. Y la relación entre la disposición de amiloide, la enfermedad de Alzheimer y la vía linfática todavía hace falta que se entiendan por completo. Para entrar a la segunda parte de esta plática, tenemos que tener muy en mente que no todos los pacientes que presentan demencia necesariamente tienen una enfermedad neurodegenerativa. Uno de los grandes desafíos a la hora de interpretar estos estudios en esta población de edad va a ser evaluar simultáneamente las demencias más comunes y estar atento a las muchas imitaciones clínicas. En este ejemplo les tengo imágenes en el plano coronal y a su derecha una secuencia T1 sagital que en pacientes de edad avanzada, mayores de 80 años, que pueden estar frágiles, en los que a veces valorar la ataxia puede ser difícil porque son pacientes que cuentan con reemplazo articular, ya sea de cadera, de rodilla, o muchas veces ambas. Y el siguiente dato clínico que puede ser la incontinencia urinaria, que en este grupo de edad puede también tener otras comorbilidades como la hipertrofia prostática o el antecedente de multiparidad en las mujeres. Y otro dato va a ser precisamente la demencia. En este tipo de pacientes pueden llegarnos o solicitarnos una valoración de hidrocefalia normotensa o hidrocefalia de presión normal. Para algunos puede ser incluso un debate la existencia de esta patología, pero por ahora no vamos a ahondar en ese tema. El hallazgo clave para sospechar de esta patología es que vamos a encontrar un desplazamiento ascendente del cerebro de tal manera que los surcos en el vértice se borran, mientras que las cisternas en la base y las cisuras de Silvio podemos verlas agrandadas. Otro hallazgo que se ha reportado útil es valorar el ángulo calloso, principalmente a la altura de la comisura posterior, y podemos esperar que este ángulo en pacientes normales sea mayor a 110 y cuando lo tenemos menor
a 90 podemos empezar a sospechar de esta patología. Hay otros índices también que se han reportado, como este RAT Scale, en la que se valoran diferentes mediciones y se da una puntuación al resumir todas estas. Cuando tenemos una puntuación mayor a 8, se habla que puede tener hasta una sensibilidad mayor al 90% para pacientes que tienen esta triada clínica de demencia, incontinencia y ataxia. Aunque solamente con tener estas puntuaciones no podemos predecir si van a tener respuesta o no a un procedimiento de derivación ventricular. Medir de forma rutinaria todas estas mediciones puede ser poco aplicable en nuestra práctica diaria. Por eso se ha propuesto el uso de únicamente dos parámetros, que es uno, el conocido índice de Evans, y otro es este término que se introdujo como la amplitud del espacio subaracnoideo desproporcionalmente agrandado. Incluso se ha descrito como una forma de cachetes de ardilla para hacer notar la desproporción entre la amplitud de los surcos laterales y cómo se apelotonan los surcos hacia la convexidad. Como les decía, la fisiopatología precisa de la hidrocefalia normotensa aún sigue siendo difícil de determinar, o al menos puede ser controvertida, pero podemos hacer uso también de estos estudios dinámicos del líquido cefalorraquídeo, ya que en estos pacientes se ha encontrado precisamente un flujo hiperdinámico. Nuevamente, la utilidad en la selección de pacientes para un tratamiento de derivación está lejos de ser seguro o incluso de tener un punto de corte. Y es porque estos parámetros pueden variar en los equipos, por lo que cada centro debe establecer sus valores normales. Lo que sí podemos ver en estas secuencias, al correr el modo cine, que podemos demostrar el flujo a través del acueducto. En esta imagen, en secuencia de fase, podemos ver este flujo que va a ondular dependiendo de la relación con la sístole. Y se espera encontrar una morfología en la curva, como esta que pongo de ejemplo en su imagen a la derecha. Vamos a hablar ahora de algunos signos y de su valor en el diagnóstico de diferentes patologías. El primero que vamos a hablar es precisamente es de la cola de la golondrina, que se ha descrito en pacientes con Parkinson. Este signo describe la apariencia en un corte axial, la apariencia normal del nigrosoma 1 dentro de la sustancia negra en secuencias ponderadas en T2 estrella o de susceptibilidad magnética de alta resolución. En la imagen superior podemos ver del lado izquierdo cómo se ve separado, y es esto lo que mencionan como similitud a la cola de la golondrina. Y tener ausencia de este signo, como en el lado izquierdo, puede tener una precisión diagnóstica de hasta más del 90% para enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy, pero puede ser difícil distinguirlo cuando tenemos una exploración subóptima, porque podemos incluso verlo así en pacientes normales. Por esto se requiere de exploraciones dirigidas de alta resolución y siempre revisar en nuestros equipos cuál es esa apariencia de los pacientes normales antes que tratar de evaluarlo directamente en pacientes que se sospecha esta patología. Y precisamente porque podemos obtenerlo en muchos pacientes sin patología, esto ha dificultado su incorporación en la exploración clínica de rutina en muchas prácticas. Otro de los signos que están mencionados aquí, vamos a ir revisando algunos ejemplos de cada uno de ellos. En este caso clínico tenemos un paciente de 78 años, hombre, con síntomas de parkinsonismo. En la imagen de la izquierda, una secuencia en T2 en el plano sagital, pueden ver el cuerpo calloso adelgazado y discretamente elevado. Pero
vemos que el tercer ventrículo conserva su tamaño y no se observa abombamiento en las paredes. Podemos ver este artificio a través de flujo a través del acueducto. Y aquí hay que tener importante atención debido a la presencia de diferentes secuencias, a que incluso muchas de ellas ahora tienen, son secuencias que tienen compensación de flujo. No es aconsejable tratar de inferir la presencia o mucho menos la dirección del flujo al observar este tipo de artefactos o artificios. En este paciente con síntomas parkinsónicos, cuando nos preguntan sobre la valoración del mesencéfalo y para tratar de valorarlo de forma más confiable, queremos revisar el plano axial, específicamente el mesencéfalo. Muchos podrán intentar recordar el signo del Mickey Mouse y el signo del colibrí, pero vamos a ver que realmente pueden no ser muy útiles, y esto es debido a que en pacientes normales pueden tener incluso esa misma morfología. Estos signos se han relacionado a la parálisis supranuclear progresiva y podemos tomar como ejemplo este signo del Mickey Mouse, donde las orejas son más pequeñas que la cabeza. En la parálisis supranuclear progresiva, lo que pierde volumen es el mesencéfalo, como vemos en la imagen de la derecha, por lo que la relación entre las orejas y la cabeza termina pareciéndose todavía menos que el mesencéfalo con un volumen normal. Se han descrito otros signos, como el signo de la flor campanilla, que recibe también otros nombres en diferentes lugares del mundo. Aquí está reportada como Morning Glory, en lo que realmente trata de valorar la concavidad del margen posterolateral, que en vez de tener una convexidad lo vemos cóncavo. La desventaja de confiar en estas imágenes que comúnmente encontramos en los libros de texto es que si esperamos a tener hallazgos como estos, para el momento que tenemos esta apariencia, muchas veces ya nadie tiene duda del diagnóstico. Son pacientes que tienen una evolución muy avanzada. Lo que sí puede resultar útil en la práctica diaria puede ser tener un valor. Podemos tener este índice donde trazamos una línea desde el borde posterior inferior de la placa tectal hacia la línea media de la unión pontomesencefálica y otra línea paralela a esta. Con esto vamos a delimitar el área del puente y el mesencéfalo y sacar una relación entre estas dos áreas. En la publicación original se utilizaron ROIs a mano alzada para calcular estas áreas y aún podemos seguirlo haciendo. La relación que guardan entre ellos podemos incluso a simple vista tratar de calcularla. El área del mesencéfalo debe ser aproximadamente una cuarta parte del área del puente. Y al ver esto, podemos tener una idea de que no ha perdido volumen, tener un poco más de confianza en vez de pensar si parece esto o no un colibrí. En el caso de la parálisis supranuclear progresiva, buscamos que este volumen sea muy reducido, cercano incluso a casi una octava parte del volumen del puente. Lo que ha resultado también de utilidad es este índice por resonancia magnética de Parkinson. Vamos a tomar esta misma relación entre el mesencéfalo y el puente y lo vamos a multiplicar por la del pedúnculo cerebeloso medio dividido por el diámetro del pedúnculo cerebeloso superior. Este último lo vamos a valorar en el plano coronal y estos dos en el plano sagital. Y bueno, como puede haber en ocasiones una presión por seguir publicando, además de que, aunque ya encontramos que esa relación está reducida, también se ha publicado una segunda versión de este índice, la versión 2.0, donde se ha añadido un tercer parámetro que es el diámetro del tercer ventrículo sobre el diámetro de los cuernos anteriores. Pero la importancia es que esto no nos da una respuesta cuando tenemos una pregunta específica. Con esto me refiero a que si queremos distinguir entre una lima y un limón, en este caso resulta útil utilizar la regla de que todas las limas son verdes. Pero si queremos sacar de contexto esa regla,
podemos terminar diciendo algo lejos de la realidad. Y esto puede pasar si de forma indiscriminada queremos aplicar todos estos valores e índices publicados. Es importante recordar que para utilizar estos índices queremos distinguir un paciente que tiene síntomas parkinsónicos que tal vez puedan ser secundarios nuclear progresiva de otros pacientes que tienen síntomas parkinsónicos por otra causa. Debemos ser cuidadosos en aplicarlo cuando esta sea la historia clínica. De lo contrario, podemos tener muchos falsos positivos e introducir confusión en los médicos que nos refieren a los pacientes en vez de ayudar. Tenemos este otro caso de un paciente de 30 años masculino con una historia familiar de demencia y trastornos del movimiento. En la evaluación de estas secuencias en T2 y FLAIR en el plano axial, quizá no vemos mucha pérdida de volumen. En su imagen en eco de gradiente no tenemos microhemorragia y puede ser fácil pasar por alto estos hallazgos. Quizá si nos enfocamos en para un paciente de 30 años, podemos ver un poco incrementar el volumen de los ventrículos. Cuando utilizamos la ayuda de estas herramientas de la morfometría, se vuelve mucho más evidente que efectivamente hay una pérdida de volumen. Nos marca aquí en rojo que incluso tiene una desviación estándar de al menos 5 de lo esperado para la edad. Y sin la ayuda de estos mapas, este hallazgo podríamos haberlo pasado por alto, a menos que esa fuera la pregunta directa en la solicitud. Estos índices han resultado muy útiles, incluso previo al inicio de los síntomas de la enfermedad, y aunque no nos dan muchos detalles en la orden médica, la enfermedad de Huntington va a ser una de las más comunes, que va a estar caracterizada por movimientos coretiformes. Es una enfermedad autosómica dominante que va a tener predominancia en ambos sexos, pero los hombres pueden ser más severamente afectados que las mujeres y pueden tener también desórdenes psiquiátricos y demencia que pueden presentarse incluso antes de las alteraciones del movimiento. En la enfermedad de Huntington vamos a ver que la pérdida del volumen del putamen va a ser incluso más marcada que la pérdida del volumen del caudado, pero va a ser más difícil de apreciar en la inspección puramente visual. Por eso en estos casos puede ser muy útil tener herramientas de segmentación y morfometría. Y vamos a tomar estas dos mediciones, la relación entre el asta frontal y la distancia entre los caudados y la relación entre los caudados, pero ahora con la relación en la tabla interna que vamos a medir en el mismo plano que tomamos esta medida entre los caudados. Es importante mencionar que estamos tomando aquí una distancia y no un volumen, por lo que no debemos tratar de utilizarlo fuera de este contexto, en pacientes que tengan atrofia global, ya que podemos equivocar. Tenemos aquí otro caso de un paciente de 50 años que tiene pérdida de memoria en los últimos 3 meses. En esta patología, en un paciente que estamos evaluando con pérdida de memoria, puede ser que difícilmente prestemos atención en la secuencia de difusión, pero va a ser la mejor secuencia para identificar estos cambios. Este es un caso de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que hay que tener presente que no presenta una verdadera restricción en todas las etapas de la enfermedad. Podemos tener verdadera restricción al principio de la enfermedad, después puede ser difícil verla, incluso puede ser que sea más evidente evaluarla en los mapas de ADC, y posteriormente puede ser que se trate únicamente de efecto T2. Hay que recordar que la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs puede ser difícil de detectar en la resonancia magnética, pero esta secuencia de difusión va a ser en la que mejor vamos a poder valorarla. También hay que tener en cuenta que si nos mencionan que puede tener una presentación rápida, es decir, de semanas o meses, estos pacientes suelen fallecer a lo largo del primer año después del inicio de los síntomas, pero es difícilmente que sea una presentación aguda en la que el paciente llegue a urgencias convulsionando.
como lo podríamos esperar en un caso de encefalitis. Para el Creutzfeldt-Jakob, tanto el tálamo ventromedial como posterior puede presentar hiperintensidad que abarca también el pulvinar, y para esto da esta apariencia de palo de hockey. Hay que recordar también que podemos encontrar varios patrones de afectación, que incluyen la corteza, los ganglios basales y el tálamo, y muchas veces esta afectación no es completamente simétrica. Hay que recordar también que podemos tener variantes como la de Heidenheim, que tiene un predominio de síntomas visuales, que incluso puede recordarnos a pacientes con atrofia cortical posterior o demencia de cuerpos de Lewy. O la otra variante, Brownell-Oppenheimer, que afecta el cerebelo con presentación con ataxia, que nos puede hacer pensar en atrofia de múltiples sistemas como la variante cerebelosa. Tenemos otro caso clínico, en este caso son dos pacientes. En el lado izquierdo, un paciente de 70 años con debilidad progresiva tanto en brazos y piernas, parkinsonismo y alteración del lenguaje. En el lado derecho tenemos este otro paciente masculino de 70 años con ataxia y espasticidad. Este es un caso de una atrofia de múltiples sistemas, en donde las características de imagen pueden ser sutiles. Y podemos tener tanto la variante cerebelosa, en donde las formas clínicas puede que no se diferencien de forma confiable únicamente por la resonancia magnética, debido a que se superponen significativamente los hallazgos de imagen. Y es en estos pacientes donde se ha descrito el signo del panecillo con la cruz, que estos panecitos son a veces también conocidos como el pan de Pascua. Entonces es importante ver cómo sobre un fondo más oscuro vamos a tener una cruz con hiperseñal. Y es importante distinguirlo porque podemos tener en ocasiones el patrón a la inversa, donde por cambios por microangiopatía podemos tener en estos cuatro cuadrantes imágenes hiperintensas y la porción que queda entonces entre ellos verse más hipointensa. Este signo eh, se asocia además con atrofia del pedúnculo cerebeloso medio. Podemos también tener otro signo llamado del borde putaminal, que se dice que es útil para identificar la variante de atrofia de múltiples sistémicas con parkinsonismo. Para resumir esta segunda parte de la plática, debemos recordar que la pérdida desproporcionada del volumen del mesencéfalo en la parálisis supranuclear progresiva puede ser difícil de calcular a simple vista, y la relación entre el mesencéfalo y el puente puede ser muy útil. El uso de signos para hacer diagnósticos es peligroso si no se aplica solo en escenarios clínicos seleccionados. Y muchos de estos signos se han vuelto famosos porque tienen nombres llamativos y no porque sean realmente útiles. Para finalizar, les voy a poner dos ejemplos. Espero que al finalizar esta plática sea más fácil distinguir para ustedes entre estas cuatro imágenes cuál de estos pacientes pudiera tener enfermedad de Alzheimer, tomando en cuenta que tiene una atrofia desproporcionada, simétrica y bilateral del hipocampo como hallazgo típico de la enfermedad de Alzheimer. Esto no significa que no haya atrofia de otras partes, sino simplemente que el grado de atrofia hipocampal es mayor que el esperado dada la pérdida de volumen en otras partes. Presten mucha atención al tamaño real del hipocampo en lugar de confiar en el tamaño del asta temporal. En este otro ejemplo, intenten distinguir el paciente que puede tener degeneración lobar frontotemporal. Recuerden que podemos tener una atrofia asimétrica y profunda del lóbulo temporal en el caso de este paciente izquierdo, y cómo se observa un giro en forma de cuchillo en la parte inferior, el giro fusiforme,
En este caso es una variante del lenguaje. Nuevamente recordar la aplicación de estos signos. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes para dudas o comentarios.